Comenzamos, chicos, nuestro segundo programa de la segunda temporada de Hablemos Pues. Y para nosotros es una alegría estar conectados cada sábado a través de este programa para que nuestra audiencia de jóvenes siempre esté pegada a este programa. Y quiero saludar a quienes nos acompañan cada sábado en esta mesa. Chicos, voy a comenzar por mi izquierda. Aquí la tenemos por primera vez en nuestro programa a Paula. ¿Cómo estás, Paula? Bien, gracias Nelly por la invitación. Contenta de poder participar en el segundo episodio de esta nueva temporada y espero que este tema sea muy entretenido para todos. Muy bien, y realmente estamos muy contentos de que nos visite Paula y esperamos que no sea la primera vez, que siempre haya una segunda, una tercera y quién sabe, ahí permanezcas en nuestro programa. Y Fede que ya es parte de... Hola a todos, como siempre un placer estar aquí y vamos a disfrutar de otro tema, vamos a conversar, aprender y sobre todo siempre de la mano de Dios y bueno, siempre con nuestra fe cristiana, así que un placer estar aquí, Nelly, como siempre. También bienvenidos a todos y un saludo especial a todos los que nos ven. Muy bien, Fede, y tenemos otra invitada también especial, Luz. ¿Cómo estás, Luz? Para que ustedes se empaten un poquito de quiénes estamos aquí. Luz es nuestra directora asociada del Ministerio Joven de la Iglesia de Hamacas. Gracias, Nelly. Muy buenas, queridos amigos. Es todo un placer estar aquí presente. Para mí una primera ocasión. Y pues bueno, espero que esto sea muy provechoso, de mucho análisis, ¿no? Y sobre todo que sea divertido para compartir ideas y podamos empaparnos, llenarnos más de conocimiento. Gracias por la invitación. Y como siempre en nuestro programa tenemos invitados estelares, yo le digo porque realmente una invitada de lujo. Y nuevamente con nosotros nos está acompañando Narita Piñeiro. Hola. Así que Narita, salude a la audiencia que te pidió en el segundo programa. Bueno, una alegría para mí estar acá, muy agradecida por la invitación y agradecida estar con todos ustedes. Bueno, también muy feliz de estar ahora en la segunda temporada. El tema que vamos a estar hablando hoy día es no muy hablado, pero sí bastante pensado, reflexionado, porque de alguna forma estamos involucrados. Esta tarde vamos a hablar de la fe y la política. Muy bien, y estrenando un nuevo set, Narita. Ah, sí, ¿no? Muy bonito. Y hacer referencia, ¿no? Y agradecer a todos los que nos colaboraron también, haciendo este pequeño, sencillo, pero todo que sea para honrar, para alabar a Dios, y mediante este programa eso es lo que queremos, ¿no? Alabar, honrar y que otras personas también puedan conocer a Dios a través de algunos temas, ¿no? Así que chicos, arrancamos, pero antes no, siempre queremos conocer. Es verdad que ella ya vino en nuestro primer programa, conocimos parte de Narita, ¿no? Algunas cosas que nos comentó, pero quizás hay alguna otra duda que ustedes quisieran saber acerca de Narita. ¿Será que, bueno, no ha pasado mucho tiempo, pero ¿será que ella está ocupada, Narita? Ocupada, trabajando, sí. Mi corazón sigue Jesús. No hay espacio para más. No hay espacio para más. Esas preguntas difíciles que me hacen. No, todo bien. Se necesita de un valiente. De ese corazón. Así. Se comparte. Es cierto. Muy valiente. Bueno, y si les preguntamos también a las panelistas. Chicas, ¿cómo andan ahora? ¿Ustedes están arregladas? ¿Están solteras?
Cuéntanos, Paulita. Yo quisiera que empiece Luz, porque No. queremos saber un poco de ella. Bueno, voy a dejar mi timidez a un lado. Actualmente no estoy con una pareja, ¿no? En relación. Y pues bueno, estoy soltera, creo que desde hace bastante tiempo. Bueno, no que me he casado, pero también no he estado de hace mucho tiempo. Y pues bueno, deseo todavía que sea Dios el que dirija mi vida y me dé a conocer la persona con la que pueda yo compartir, ¿no? La vida, que es algo muy bonito, una bonita experiencia. Y con seguridad llegará el indicado, ¿no? Dios guiará y siempre está guiando. Y mucho más cuando nosotros estamos trabajando en su obra, ¿no? Hemos tenido varias experiencias de nuestros invitados que han venido y que siempre han encontrado, ¿no? a su media naranja, a su pareja, en la misión. Así que aquí, Paulita, si no, es un consejo igual, ¿no? Bueno, yo no estoy arreglada. Creo que nunca me he arreglado así, o sea, oficialmente. Igual soy menor, no soy tan mayor. No estoy en busca. Yo creo que esas cosas llegan, ¿no, Nelly? No sé si se busca, pero bueno, creo que Dios te da y es siempre la voluntad de Él cuando, como dicen, los tiempos son perfectos y Y algo interesante que no estoy en busca, ¿no? Entonces, las cosas se Está tranquila. Exacto. los planes de Dios, ¿no? Y eso es lo importante. Muy bien. Quizás algo más que quieran Sí, yo tengo una pregunta tanto para Nara como para todos aquí. Pero Fede no respondió. Se está evadiendo. Quería evadir la pregunta. Ya se quería escapar. A ver, Fede, respóndanos. Creo que dieron respuestas demasiado desarrolladas, así que voy a mantenerlo simple y decir que estoy soltera. puede aparecer ahí su Instagram. Otra pregunta más. Bien, Fede, ¿qué querías Bueno, decir? mi pregunta, bueno, para cualquiera, si es, creo que tiene que ver con el tema, pero ¿les gusta debatir? ¿Será que hay algún tema en especial que les llama la atención y han tenido la oportunidad de, ya sea discutir con algún amigo, o con familia, o qué les parece el tema del debate, la discusión de ideas? A mí me parece súper interesante. Y es más, es una de las cosas que más me gusta hacer, el tema de debatir. Y sobre todo cuando una persona tiene una opinión tal vez algo diferente. Porque así pueden intercambiar y a veces se saca lo mejor de una idea y de otra, ¿verdad? Entonces, Claro, ¿qué sentido tendría solamente conversar con alguien que tal vez te da la razón, ¿no? O estamos en el mismo tema, no para convencer o para que me convenza, pero sí para crecer, ¿no? En lo que piensan los demás. Sí, a mí me encanta debato, por no decir pelear, con mi papá. Bueno, pero a veces los debates no, bueno, personalmente, a veces me estresan un poco, ¿no? Porque quizás yo quiero que la otra persona, bueno, hablo en el ámbito religioso, ¿no? Porque muchas veces he estado con personas de otras religiones y bueno, nosotros sabemos que la palabra de Dios no debe haber discusiones, ¿no? Entonces, pero bueno, al mostrarle mi posición, ya ellos encuentran una manera de responder feo, ¿no? Entonces, A veces ya pasa. yo digo, mejor no, ¿no? Pero en cuanto al debate, ¿no? Claro, es bueno siempre, ¿no? Es bueno para no quedarse solo en una posición de lo que nosotros pensamos, ¿no? exacto. Bueno, yo creo que sí es bueno un debate, ¿no? Porque no todos pensamos de la misma manera y las ideas de las otras personas siempre son importantes, ¿no? Para tener en cuenta y poder ampliar las cosas que cada uno tiene. Sí, sí, creo,
basándome en lo que dice Nelly, creo que muchas veces cometemos tal vez el error como cristianos en general, ¿no? Independiente de nuestra posición religiosa. Tal vez a veces discutimos para convencer, ¿no? Como decía Nara, a veces Para ganar. sí, exacto, Competir. cometemos el error de querer imponer un punto en vez de tener esa disposición de aprender, ¿no? Porque se puede aprender de muchas cosas, obviamente siempre manteniendo uno sus principios, pero también en la crítica constructiva y aprender de diferentes cosas, ¿no? Sí, A veces por querer ganar, perdemos, ¿no? Exactamente. Podemos perder a una persona, así que a veces es mejor callar. No, sí, claro, y es lo que hago, ¿no? Yo le digo que me estreso, pero obviamente dentro de mí ni siquiera digo nada o para pelear, ¿no? Porque la verdad que no soy muy aguerrida. Muy bien, chicos. Realmente el tema que vamos a tocar hoy, como decía Narita, es súper interesante, pero no siempre como jóvenes nos gusta o nos interesa hablar de este tema, ¿no? La fe y la política. Pero para comenzar y empaparnos un poquito, chicos, ¿qué es política? ¿Qué creen que es política? Bien, yo tengo algún concepto que he leído por ahí y que dice que la política deriva de la palabra polis. Estas palabras tienen un significado referente a la administración, ya sea de los estados, de los recursos y de las personas que conforman toda esa organización, ¿no? Entonces podemos partir de que la política podría ser una forma de administrar los recursos de un estado, las organizaciones que lo componen. Okay. Bien, ¿no? Y chicos, como ciudadanos de un estado, porque es verdad, todos somos ciudadanos de este estado plurinacional de Bolivia. De Bolivia. Entonces, pues nosotros también de alguna u otra manera estamos involucrados en la organización y planificación de pues, los recursos que también tenemos acá, ¿no? En nuestro país. Sí, recientemente tuvimos el censo, ¿no? Así que Sí, hemos participado, ¿no? Involucrados, Ujú. ¿verdad? Entonces, la política también, pues, nosotros somos partícipes de eso, ¿no? Ujú. Y vamos a desarrollar un poquito, ¿no? ¿Qué conlleva este tema? Y, Narita, ¿cómo crees que los jóvenes adventistas nos podríamos involucrar en la política sin involucrar nuestra fe? En realidad, los jóvenes adventistas, como tú dijiste, Nelly, somos seres humanos, formamos parte de un estado, formamos parte de un país y no podemos eludir eso, ¿no? No podemos simplemente decir no tenemos nada que ver. Así que de alguna forma estamos involucrados y creo que la mejor forma de involucrarnos, involucrar tal vez la fe con la política, es tener clara nuestra identidad. Creo que eso es muy importante. Y como jóvenes adventistas, nuestra identidad no está basada en la política, sino al revés. Nuestra identidad está basada en nuestra fe. Entonces, podríamos partir por eso, ¿no? Algunas cosas que nos caracterizan a los jóvenes cristianos son nuestros valores y principios. Y uno de esos principios es la integridad. Si hablamos de política y de involucrarnos, tendríamos que contemplar mucho el valor de la integridad. ¿Qué les parece? Narita, al principio dijiste, ¿no? Hablaste de que lo que yo entendí es que nuestra ciudadanía no es de este mundo. Correcto. Y es algo que nosotros debemos pensar siempre, ¿no? Ujú. Que nosotros vivimos en esta tierra. Y es verdad, sí, somos parte de este estado, pero que nuestra ciudadanía no es de esta tierra, ¿verdad? Claro, nosotros estamos de camino a nuestra patria celestial, pero mientras tanto tenemos algunas obligaciones que cumplir y justamente de eso se trata este tema, ¿no? Cómo cumplir con esas responsabilidades equilibradamente. Hay un versículo que me gustaría leer que se encuentra en el libro de Romanos, el capítulo 12, el versículo 2.
y es conocido y es muy bonito. Y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Repito, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Creo que Dios espera de nosotros los jóvenes capacitados, pensantes, que seamos capaces de tomar nuestras propias decisiones, no basados en lo que dicen otras personas, sino en lo que nosotros vamos aprendiendo en la palabra y también de lo que está pasando a nuestro alrededor. Así es, me parece un punto interesante. Creo que como personas en general no podemos escaparnos de nuestros gobernantes, de la política en sí. Pero ya yendo, digamos, a la esfera personal, ¿qué papel debería tener nuestra fe para nuestra toma de decisiones políticas? Bien, esa es una pregunta que me gustaría traducirla para que suene más personal a las personas que nos están viendo y que ustedes se puedan preguntar, y los que estamos acá, ¿qué papel tiene mi fe en mis decisiones políticas? ¿Qué papel juega mi fe en mis decisiones políticas? La respuesta que me gustaría darles es que en realidad la fe no tiene un papel en las decisiones políticas. La fe debe guiar nuestras decisiones políticas. Entonces eso marca completamente la diferencia. No es el papel que tiene en medio de las decisiones, ¿no? Es lo que marca la línea en las decisiones que tomo, en todo, pero en este caso estamos hablando de mis decisiones políticas. Estupendo. Muy bien. Yo tenía una curiosidad, ¿no? Escuché que directamente la iglesia no está actualmente relacionada con la política. Y es importante también recalcar que una cosa es política y otra cosa ya también es el partido político, ¿no? Uh-huh. Y si bien la iglesia no financia los partidos políticos, no hace propaganda, no es parte de la propaganda. Y yo tengo la curiosidad, y también para los jóvenes que tienen curiosidad, ¿por qué es así? ¿Por qué la política no está inmiscuida? Mejor dicho, la iglesia, porque no está inmiscuida en la política. Jesús mismo lo dijo cuando estaba preparándome para este tema. Es muy interesante. Me había olvidado esto. Qué vergüenza que lo diga. Me había olvidado que esta frase la había dicho Jesús. Uh-huh. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Qué impresionante que el mismísimo Jesús esté diciendo estas palabras de que tenemos que separar, pero no solamente quería decir que tenemos que separar, sino que tenemos que cumplir con cada parte, ¿no? Entonces, así como nosotros nos debemos a nuestra fe, a nuestra iglesia, también nos debemos a cumplir con nuestras responsabilidades civiles, ¿no? Entonces, como decía al principio, no podemos simplemente decir que no, ¿no? Porque Jesús lo dijo. ¿Sí? Y así como tenemos la aspiración de pertenecer a un reino espiritual en el cielo, un reino eterno, también actualmente en este mundo tenemos nuestro reino físico, en el cual tenemos obligaciones como civiles. Por ejemplo, pagar impuestos. No pagar podemos impuestos, votar, exacto, ¿no? Hacer la votación, escoger un líder. Uh-huh. Entonces es muy interesante que nosotros podamos entender el por qué, ¿no? Por qué no está inmiscuido directamente, porque son dos poderes diferentes, según yo había leído, ya que el poder espiritual es muy diferente al poder humano, el cual nosotros nos dotamos o dotamos a alguien, poder sobre otras instancias para que puedan gobernar. Es que de hecho necesitamos líderes que nos puedan orientar civilmente, vamos a decir, ¿no? Entonces, obviamente la base es Dios. Dios guía nuestras vidas, pero aquí en la tierra, para el orden, para que no haya tanto caos, sí necesitamos organizarnos, ¿no? Uh-huh. Entonces nos organizamos con la comida en los mercados, pero nos organizamos con las leyes, también con las normas, con la política, creo yo, con la buena política. Eso también. Nara, yo quisiera saber cómo un joven adventista
puede equilibrar su lealtad con Dios, pero también participar del sistema político. ¿Es posible? ¿Hay un equilibrio? No. Ya me acordé dónde está lo que dije hace un ratito, de dar al César lo que es del César. Está en Mateo capítulo 22, versículo 21. Por si quieren después ustedes buscarlo. Mateo 22, 21 dice así. Y esto lo digo como base para la respuesta a tu pregunta. Le dijeron de César y les dijo Jesús, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Por qué lo repito? Tu pregunta era cómo podemos equilibrar nuestra fe con... Si quisiéramos participar del ámbito político. Excelente. ¿Está prohibido? No. Porque, perdón que haga un paréntesis, pero ahorita me acordé. Hoy en la mañana estaba hablando con unos amigos y me preguntaron, no eran amigos de la iglesia, y me preguntaron qué decía yo sobre lo que dice la gente que la iglesia adventista es una secta. Y eso fue muy interesante, me dejaron así, ¿no? Así desprevenida. Y entonces, una de las cosas que me puse a pensar para responderles es que la iglesia adventista no es secta porque nosotros no prohibimos, ¿no? Entonces cada uno tiene una orientación, pero toma sus propias decisiones. Libre albedrío. Exactamente. Entonces, como jóvenes adventistas, claro que si nosotros tomamos la decisión de seguir el camino de una vida política, sí, no es que esté prohibido, pero hay algunas orientaciones. ¿Cuál es el consejo primero? Que aunque nosotros le damos al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, no debemos olvidar que nuestra primera lealtad es a Dios. Es a Dios. Entonces nos debemos primero y ante todo a Dios. Y después lo podemos complementar con otras cosas, ¿no? Porque siempre tiene que ser nuestra meta que lo que él dice es Lo más- mejor, exacto. como prioridad. Sí, es que si nosotros tenemos muy claro que nosotros nos debemos a Dios en primer lugar, vamos a poder guiarnos en la vida política que estemos llevando, ¿no? Sí, ajá, si esto es incorrecto, pero yo ya tengo mi base porque le estoy siendo leal a Dios, entonces no voy por ese camino, ¿no? Y si me voy hacia el otro camino y me topo con algo y no es lo que va en la base que me enseña Dios, entonces tengo que buscar, ¿no? Narita, hablaste de que un miembro de iglesia laico puede participar, ¿no? En un partido político, en actividad política. Pero mi pregunta es, si él hiciera alguna campaña, ¿la iglesia apoya a este miembro o él puede de alguna manera quizás predicar en el púlpito o usar el nombre de la iglesia para poder quizás ganar votos? Ok, qué buena pregunta, me encanta. De hecho, quiero aclarar que cuando Nelly hacía la pregunta y yo hacía así, no quería decir que sí. O sea, de poder cualquier persona puede, digo, ¿no? Cualquier persona puede. Pero me gustaría mostrarles, bueno, compartirles, leerles. La iglesia tiene un documento, de eso estábamos hablando, ¿no? La iglesia tiene un documento oficial donde da su opinión respecto a la política, todos los temas políticos. Y aquí tengo algo que me gustaría leerlo así chiquitito. Dice, bueno, lo voy a parafrasear porque ahorita no lo estoy encontrando, pero si un miembro de iglesia, que puede ser un miembro sin cargo o un miembro con cargo o alguien que forme parte de la iglesia adventista quiere involucrarse en la política, es libre de hacerlo, pero tiene que tomar muy en cuenta que no puede de ninguna manera estar relacionado con algún cargo de la iglesia. Es más, el documento dice que si un miembro de iglesia ocupa un cargo en la iglesia y quiere dedicarse a la vida política, debe dejar ese cargo. Y miren, algo más, ahorita no lo estoy encontrando, pero me acuerdo, si un pastor quisiera dedicarse a la política, tiene que tener muy en cuenta que tiene que dejar su credencial de pastor y dejar de lado
y si quiere puede seguir con su vida política, pero ya no va a poder volver. Entonces, muy interesante, ¿no? Es libre de hacerlo, pero hay que tomar en cuenta varias cosas, ¿no? No se pueden usar los salones de las instituciones adventistas para, ¿cómo se dice? Promover. No se pueden, las instituciones como Ediciones Nuevo Tiempo no pueden imprimir folletos, boletines respecto a política. ¿Por qué? Porque se está cuidando la imagen de la iglesia, porque nosotros no somos un partido político ni podemos incentivar a ningún partido político, ¿no? Sí tenemos la responsabilidad como personas civiles de votar y de cumplir con pagar nuestros impuestos, etcétera, pero no animar. Y, por ejemplo, si viene un líder de iglesia, un primer anciano y dice, me estoy postulando, ni por muy amigo que sea el pastor de él, puede incentivar a la hermandad a decir, hermanos, aquí está nuestro primer anciano que de paso es... Claro. Porque no tienen en común, ¿no? Sí. Los intereses políticos con los intereses espirituales. Uh-huh. Entonces no puedes mezclar el agua con el aceite, que son dos poderes muy diferentes. Uh-huh. Me gustaría leerles algo que encontré ahorita. Dice, la Iglesia Adventista del Séptimo Día recomienda que sus miembros cumplan el derecho y el deber de votar siempre que en esas ocasiones no haya ninguna incompatibilidad con los principios bíblicos defendidos por la Iglesia, ¿no? Y de acuerdo con la conciencia individual, que elijan a candidatos que defiendan los principios de calidad de vida y salud, del modelo bíblico de la familia, que eso vamos a hablar ahorita en una de las preguntas, ¿no? Y la libertad religiosa y la separación de la Iglesia y el Estado. Ay. Bien, muy interesante. Muy interesante, pero yo, bueno, ahora se me surgió una curiosidad. Lo que vemos en la práctica, ¿no? A veces hay políticos que son muy abiertos tal vez en cuanto a su religión o incluso reciben apoyo de ciertas denominaciones. ¿Será que es posible que podamos llegar a ese otro extremo de que haya, no sé, digámoslo así exageradamente, un tirano que se llame cristiano, un dictador cristiano? ¿Será que puede llegar a ese punto? De que puede haber. ¿Cuánta gente no es lo que dice ser, ¿no? Especialmente en el mundo de la política, y no me estoy refiriendo a nuestro país, no me estoy refiriendo al mundo en general, ¿no? ¿Cuánta gente dice ser algo que no es? ¿Por qué? Por sus propios objetivos, ¿no? Y eso es algo que yo tengo muy presente siempre que se habla de política. Tal vez estoy muy traumada, pero desde mi punto de vista, esto es algo muy personal. Desde mi punto de vista, ningún partido político es 100% correcto. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y todos tenemos nuestros propios intereses, ¿no? Exacto. Todos buscamos nuestros propios intereses. Entonces, es muy lindo idealizar, ¿no? Un mundo mejor, un país mejor, una ciudad mejor, etcétera, etcétera. Sí lo deseamos y qué bueno que lo deseemos. Pero también hay que bajar los pies a la tierra y acordarnos que de este lado de la eternidad, como lo dije en el anterior programa, de este lado de la eternidad las cosas no son perfectas. Entonces, seguramente en muchos lugares, por no decir en todos, siempre va a haber gente que no es lo que dice ser, ¿ok? Tenemos que tener cuidado de alentar, tal vez porque es amigo de, o porque ha venido alguna vez a la iglesia, o porque prometió alguna ayuda a la iglesia, ¿no? Eso. Y de hecho creo que hay teorías, ¿no? La ciencia misma económica dice que cuando uno busca su propio interés al final está beneficiando a otros, pero en la realidad vemos que en política al menos pasa totalmente lo contrario, ¿no? Por beneficiar a un grupo vemos que los demás se ven afectados, así que hay que tener mucho cuidado en nuestras elecciones. Y queremos aclarar que no estamos tratando de direccionar nada, ¿no? Esta conversación no fue organizada previamente. Simplemente queremos hablar de política y verlo desde una perspectiva bíblica, ¿no? Así que curiosidades que como jóvenes tenemos, ¿no? De ver este tema en el ámbito como dice el tema, fe y política, ¿verdad? Como nuestros valores, nuestros principios deben ser direccionados en cuanto a la política, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, acotando un poquito más a la pregunta también que hizo Federico,
Si echamos un ojo a la historia, sí han habido partidos, ¿no?, políticos como los neonazis, la Unión Soviética, que empezaron usando, como te digo, el nombre de Dios o parte de alguna religión para hacer una campaña mucho más fiable o confiada, pero sin embargo esto era un engaño porque las personas que empezaron a apoyar, al final, hasta que no fue bien este partido, en otras palabras, no fue sacado a la luz cuáles eran sus verdaderas intenciones, ¿no? Recién empezó la gente a darse cuenta en qué se estaba metiendo. Y muchas veces hemos visto igual en Bolivia que para ganarse la confianza, para influir más en las personas, sabemos que el nombre de Dios es sagrado y abusan o usan esto para ganarse esa confianza, ¿no? Sí, bueno, creo que al final, o sea, como nosotros podemos ver las cosas que ya pasaron, ¿no? Ajá. La historia nos muestra que, por ejemplo, personas malvadas en el pasado, que al final se vio la maldad que hicieron, sí, engañaron, ¿no? Engañaron diciendo, prometiendo muchas cosas, ¿no? Eso viene del enemigo. Viene de Satanás. Satanás tiene sus agentes, no solamente ángeles malos, también tiene agentes humanos, personas que se permiten que sean usadas por Satanás. ¿Para qué? Para lastimar a naciones, ¿no? Entonces, bueno, esos ya son otros temas porque es la guerra entre el bien y el mal. Así que... Bueno, Nara, yo tenía una duda, principalmente para las personas que tal vez no conocen la postura adventista sobre unos temas, por ejemplo, el aborto, el matrimonio de dos personas del mismo sexo, la pena de muerte. ¿Cuál es la postura de la Iglesia Adventista sobre esto y en qué influyen las decisiones políticas? Porque son temas que el mundo está ahí pendiente de ello, no es algo fácil y quisiera saber un poco más. Ya, estaba revisando ahorita mientras me preguntaba. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, así como tiene su opinión respecto a la política, también tiene su postura respecto al aborto, al matrimonio y a la pena de muerte. Entonces, me gustaría leer algunas cositas, ¿sí? Muy chiquititas, se les puede servir. Y de hecho, a nuestros amigos que nos están viendo, ustedes pueden acceder a toda esta información en el internet. Ustedes ponen en Google y les sale, ¿no? Postura de la Iglesia Adventista sobre el aborto, por ejemplo. Y yo aquí lo tengo, esto está en la página oficial de la Iglesia Adventista. Dice que Dios defiende el valor y la santidad de la vida humana. Y resumiendo, la Iglesia no está de acuerdo con el aborto. ¿Por qué? Porque se entiende que hay vida desde el momento de la concepción, o sea, es desde ese momento. Hay muchas personas que piensan que hay vida a partir de los 3 meses, ¿no? O en el 7º, 8º mes, y no. No es correcto. En el mismo embrión, en el mismo óvulo, hay vida, ¿no? Entonces, no podemos negar eso y cortar esa vida es matar, ¿no? Y no nos corresponde a nosotros eso. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque de alguna forma está involucrado con la política. ¿Por qué? Porque diferentes bandos políticos a veces o defienden o están en contra. Ahora lo ocupan como, no sé si beneficio, para que esa población pueda apoyarlo, ¿no? Como parte de la campaña. Porque, por ejemplo, en las nuevas generaciones más se está viendo el tema de sí al aborto, ¿no? Pro aborto. ¿Por qué? Porque está relacionado con el feminismo. Las mujeres tienen todos sus derechos y si una mujer está embarazada y le da la gana de abortar, pues tiene todos sus derechos. Eso es lo que... Y son temas políticos, ¿no? Entonces, muchas veces los líderes políticos se agarran de esos temas de moda para ganarse a las personas, ¿no? La Biblia habla de algunos personajes que estuvieron involucrados, ¿no? Por decir, en cargo... Políticos.
Sí, claro, podemos mencionar a Daniel, Ujú. a José, Sí, también Esther, por ahí me decía Fede, Así es. una mujer. y pues sí, ¿no? La reina. Ellos fueron llevados ahí por la providencia de Dios, ¿verdad? Así es. ¿O ellos tuvieron campañas políticas para llegar ahí? Qué buena pregunta. En el pasado, las personas que llegaban a sus cargos no llegaban exactamente por campañas, sino que eran elegidas directamente por los reyes, como pasó con José, como pasó con Daniel. No hicieron una campaña política. Entonces, sí, hay personas de Dios que pueden llegar a ocupar cargos muy importantes, y creo que eso se encarga Dios, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes saben que el pastor Andrés Peralta dejó de trabajar en la iglesia para ser capellán de la Armada o de la Marina de los Estados Unidos. Y yo escuchaba comentarios y habían personas que decían, no, pero ¿cómo va a dejar la iglesia, no? O sea, sí, es un tema de debate, ¿no? Pero yo me puse a pensar, dije, bueno, ¿y quién sabe? Es así como el Señor está usando a una persona muy capacitada, con mucha apertura, muy conocida. ¿Para qué? Para llevar el mensaje a estas personas, ¿no? Entonces, Dios se encarga de poner a las personas y ese es otro tema. Nosotros tenemos que confiar en las cosas que pasan, ¿no? Porque al fin y al cabo Dios tiene el timón. Y si hay personas, líderes de iglesia, que por alguna razón llegan a algún cargo político, pues debemos tener la esperanza, la fe de que esas personas actúen para bien, ¿no? Y sí, excelentes ejemplos, José y Daniel, que Daniel, por cierto, sobrevivió como consejero del rey a 4 reyes. Así que eso es muy, muy interesante, ¿no? Excelentes consejeros, personas que llegaron muy lejos y son nuestro ejemplo para hoy. Sí, sí. ¿Será que, bueno, con lo que estás diciendo, ¿no? ¿Será que nosotros como tantos jóvenes adventistas, como cristianos en general, deberíamos por estos motivos rehuir de la educación cívica o decir simplemente no me interesa la política y ni siquiera, no sé, informarnos un poco al respecto o esto no sería conveniente? ¿Qué opinas? El secreto del éxito es el equilibrio. Las personas a veces somos tan desequilibradas que nos vamos a los extremos. Hay personas que quieren vivir de la política en el sentido, vamos a decir, extremadamente aprovecharse y vivir de otras personas de la política. Estoy hablando del mundo, del contexto cristiano, ¿no? Y que no le ven nada de malo y que quieren usar la iglesia para hacer política, etcétera. Ese sería un extremo. El otro extremo son las personas que dicen, yo no quiero tener nada que ver con la política y por eso me niego a votar, me niego a pagar mis impuestos, me niego a... Y hay personas que piensan así, hay personas, ¿no? Que dicen, yo no voy a poner un peso, ¿no? Y sí, yo he conocido personas así, amigos de mis padres que tenían ese concepto de yo soy 100% a Dios y todo lo demás es pecado, maldad del diablo. Estamos faltando a lo que el mismo Jesús dijo y creo que para ser buenos ciudadanos de esta tierra sí necesitamos conocer. No podemos simplemente dejar que nos digan qué hacer. Tenemos que tener nuestro propio entendimiento. Entonces, por ejemplo, las próximas elecciones, no sé cuándo son, pero para las próximas elecciones sería bueno conocer de qué se trata, qué nos ofrece cada partido político, qué es derecha, qué es izquierda, ¿no? Hasta ahí vamos a llegar, no vamos a decir más partidos políticos ni nada, pero, pero es importante. Hace un par de años, vamos a decir unos 2 años, por cosas de la vida, llegué a tener mucha conversación con algunos amigos que opinaban completamente todo lo contrario a lo que yo pensaba sobre una posición política. Y eso me trastornó la mente. Yo decía, es que no tienen la razón. Pero me hizo bien lo que tú decías, ¿no? Debatir con alguien que piensa diferente es muy bueno, te ayuda a entender más cosas, ¿no? Incluso de lo que tú mismo crees, ¿no? Y Narita, bueno, Jesús fue un buen ciudadano, recordemos Sí. que también él pagó sus impuestos, ¿verdad? Ujú. Que
junto con Pedro, ¿no? Pagaron sus impuestos. Entonces, vemos que ahí también hay una clara Ejemplo. dirección y un claro ejemplo que Él nos da, ¿no? De que nosotros debemos ser buenos ciudadanos. Y hablando del ejemplo de Jesús y sus discípulos nunca, jamás hicieron política, ¿no? Ellos no usaron el poder de ser conocidos, porque eran conocidos. Sí. Nunca lo usaron para hacer política, porque bien podrían haberlo hecho. Como por ejemplo el Sanedrín, los fariseos, todos estaban involucrados en política, menos Jesús y los discípulos, ¿no? Y incluso después de que Jesús muere, resucita y se va al cielo, los discípulos y los apóstoles sufren a causa de políticos, ¿no? Pero ellos no se involucran con la política, sino que a pesar de la política siguen predicando. Que eso, amigos, es el verdadero objetivo, predicar el evangelio, ¿no? En medio de la política. Si una persona llega a la política, ¿qué tiene que hacer? Predicar el evangelio. Tiene que usar ese medio que Dios le ha dado para predicar el evangelio. Amén. Y justamente esa va mi siguiente pregunta. Yo tengo curiosidad, ¿cómo pueden las enseñanzas de lo que aprendemos en la iglesia, más que todo las enseñanzas que hemos ido recabando todos estos años, conociendo la palabra de Dios, aplicarse de manera positiva en caso, digamos, de que yo llegue a entrar a un terreno político, ¿no? Entonces, ¿qué consejos tú me podrías dar que yo pueda aplicarlo en caso de que yo tenga aquella experiencia? Te voy a leer un versículo. Mateo capítulo 20, versículo 28. Dice: como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Jesús sigue siendo nuestro ejemplo. Otra vez lo tomamos como ejemplo. Una persona que tiene el poder de ayudar a otras personas, tiene que ayudar a otras personas. El lugar en el que estemos, el lugar en el que Dios nos ponga, en el momento que Él disponga, nosotros tenemos que usar ese poder, esos recursos, esa capacidad de esas personas, todo lo que esté a nuestra disposición para servir. Y de hecho, agregando algo más que no quería dejarlo pasar, la iglesia sirve de muchas maneras, ¿no? No me acuerdo ahorita, la verdad no me acuerdo, tal vez alguien de acá lo sabe, alguien que nos está mirando. Hay un país de algún lugar del mundo que el presidente del país es adventista. ¿Fiji? Fiji. Ahí está. Wow. Y- Wow. Fiji tiene una playa Hermosa. La marca de agua Fiji también. Qué Es cosa, muy qué bonito. conocida. Y entonces, y creo que esa persona, bueno, seguramente da un buen nombre de la iglesia, ¿no? Ha hecho conocer la iglesia adventista porque seguramente tiene un buen liderazgo y porque la iglesia tiene entidades de ayuda y seguramente están muy involucradas. Es más, las entidades de la iglesia están muy involucradas en el servicio, por ejemplo, ADRA, ¿no? ADRA en todo el mundo conocida. ¿Y por qué lo digo? Para recordarnos de que una vez que uno tiene el permiso, ADRA tiene permiso para ayudar, ¿no? Y es una entidad. Entonces, ADRA ayuda. Personas individuales, cuando tengan la oportunidad, sirvan. Y no se olviden que su primera lealtad es a Dios. Y así es así seguramente, Narita, nuestra primera lealtad siempre la debemos a Dios. Y chicos, ¿ustedes qué harían si fueran políticos? Los voy a dejar responder a ellos primero, ya respondí yo mucho. Muy bien. A ver, no lo he pensado bien hasta ahora porque tal vez no lo he considerado el ser política, pero si yo estuviera dentro, bueno, podría mencionar algunas normativas que me gustaría cambiar, ¿no? El tema de, estoy bastante interesada en el tema de la economía, también en el tema de la educación. Yo creo que ese sería el primero, ¿no? Yo pondría, por ejemplo, un mejor avance académico dentro de
de los colegios, cosas que se ha deteriorado, yo creo que con el paso del tiempo se ha dejado muy de lado. Y espiritualmente, psicológicamente, emocionalmente, hay muchos niños, jóvenes que necesitan mejorar su calidad de estudio, ¿no? Educación. Y Narita, me interesa tu respuesta porque yo la veo a Narita como alcaldesa. Ay, si es para viajar, sí. La verdad es que también nunca lo había pensado, nunca, sí escuchaba, tenía compañeros que cuando nos preguntaban en el colegio, no, ¿tú qué quieres ser? Yo quiero ser presidente, decían, ¿no? Entonces, pero yo no. Gracias a lo que acabas de decir, me acaba así de iluminar, ¿no? De contemplarlo. El tema de la educación. Yo soy profesora de un colegio adventista en el área de religión y me estaba poniendo a pensar, tengo colegas que trabajan en colegios del Estado y sé que para profesores adventistas, por ejemplo, es muy difícil el tema de Dios, ¿no? La libertad religiosa. La educación que se da hoy por hoy en nuestro país respecto a la religión no es libertad completamente, ¿no? Ya está dirigida a algo que no está exactamente de acuerdo con nuestra visión adventista, ¿no? Entonces, eso me interesa mucho. También el tema de mejorar. Para que los estudiantes tengan mejor educación, los profesores deben ser mejor capacitados. Entonces, proporcionarle esa facilidad a los profesores, muy profesora yo aquí exigiendo cosas. Las metodologías que necesitan. Sí, o sea, pero es que son cosas que sí las pienso, ¿no? Que recién las estoy relacionando si yo fuera alcaldesa. Voten por Nara. Eso, entre otras cosas, ¿no? Bueno, sí, bueno, para responder igual la pregunta, la verdad que, y fuera de la política, o sea, no he considerado tampoco, ¿no? Meterme en política, pero creo que más allá de eso, si tenemos una oportunidad de tener influencia, a mí siempre me ha gustado mucho el ayudar a las personas, ¿no? De alguna forma, y también me gustan mucho los animales, los perritos, así que creo que también acciones que beneficien a estos grupos tal vez más afectados a mí siempre me han llamado la atención. Y creo que a veces cometemos también el error, ¿no? Creo que como adventistas o cristianos, a veces a personas de influencia tenemos miedo de hablarles de Dios o darles el mensaje porque creemos que están cerradas a recibirlo. Pero, como decía, ¿no? Más allá de la política, creo que personas con influencia, incluso un presidente que ya es adventista, es una plataforma de mucha bendición y que Dios puede utilizar para grandes cosas. Así que, en mi perspectiva, yo lo enfocaría en eso. Y Paula, Creo que yo nunca lo he pensado, nunca me ha llegado mucho el interés, pero como mencionaba Luz, realmente habría muchas cosas en las que quisiera cambiar. A mí personalmente me llama más el lado de los niños. Creo que es un hábito para cambiar totalmente porque hay cosas que no abarcan los derechos de los niños, ¿no? Y bueno, hay impunidad en el país, entonces me gustaría tal vez cambiar un poco del tema del cuidado, de qué pasa con su familia, porque realmente hay muchos problemas, tanto en el colegio, creo, Nara, ¿no? Trabajas con los niños, que creo que el país podría aportar a su mejoría. ¿Y tú, Nelly? respuesta muy interesante, ¿no? Y bueno, de hecho yo tampoco lo he considerado, ni lo pienso considerar. Entonces, no creo que mi opinión valga de algo. Yo quería acotar algo más. Por si algún día alguien que está mirando esto, o de los que estamos acá, quién sabe, ¿no? Que no se sabe, pero si alguien que está mirando este programa llega a tener algún cargo en la política, quién sabe, estamos hablándole a un futuro presidente o presidenta. Ojalá que algún día pueda volver ADRA a Bolivia. Sí, a mí me da pena porque siempre veo todos los proyectos que se hacen en todo el mundo y en los países que tenemos alrededor. ADRA estuvo una vez aquí en Bolivia, ¿no? Y fue de mucha bendición, había muchos proyectos en diferentes lugares y hoy ya no tenemos, ¿no? Entonces sería muy lindo tener...
sumamente necesario y podríamos hacer más proyectos, tener más voluntariado, ¿no? Sería muy bonito. Así que eso. Hospitales. Chicos, creo que el programa da para hablar muchas cosas más. Y vieron que cuando ya entramos directo al tema, como que nos fuimos empapando de todo, porque a veces, como al principio decimos, los jóvenes no estamos muy interesados en la política, ¿no? Pero si lo vemos en la perspectiva de analizar las cosas bien, ahí es cuando los foquitos se encienden, ¿no, chicos? Pero llegamos al final, chicos. Realmente espero que de alguna manera también esto sirva para cada joven, para cada persona que ve el programa, ¿no? Y de alguna otra manera también el conocimiento a través de la Biblia que leímos con los versículos que compartió Narita puedan ser de bendición para su vida, chicos. Así que, ¿algo más que quiera aportar Narita para despedirnos y desearles a las personas felices? Voten por mí. No, mentira. Mentira, no. Que sigamos aprendiendo. Y bueno, lo que dijimos varias veces, ¿no? Al final, lo primero es nuestra lealtad a Dios. Y si los caminos por los que nos vamos conduciendo no van de acuerdo a la palabra de Dios, pues debemos enderezarnos. Amén. Perfecto. Bien, chicos, gracias por estar. Un placer. Su participación. Y despidámonos de la audiencia. Feliz sábado. Feliz sábado. Chao. Bendiciones. Hasta el próximo. La tercera temporada.